La intensidad de la llamada narcoguerra dejó al país entero agotado. Las bombas que ponían los extraditables eran un riesgo para todos los ciudadanos ricos o pobres, hombres y mujeres. Este terrorismo, en cierta forma, desgastó las esperanzas de los colombianos. Al final del año, la sociedad percibía que la guerra parecía no solo no tener fin, sino que mostraba signos de estarse perdiendo. Pero la derrota de la iniciativa de la mafia de proponer un referendo sobre la extradición fue a la vez una frustración, pero también la muestra de que no todo estaba perdido, y la caída del segundo del cartel de Medellín era un fuerte mensaje en el sentido de que por larga que pareciera la confrontación, por dolorosa que fuera, la sociedad y el Estado no estarían dispuestos a conceder. Los extraditables adoptaron entonces una nueva forma de operar, los secuestros colectivos. El gobierno de Gaviria abrió una nueva esperanza y postuló una nueva política, a la vez aplaudida y criticada, que iría a resquebrajar el carácter monolítico de los extraditables y que le daría a lo que parecía una guerra sin fin, un sentido de aplicación de justicia. La política de sometimiento. La Constituyente de 1991 promulgó una nueva carta política que reemplazó la que llevaba más de 100 años de vigencia. La extradición, que inicialmente estaba fuera de consideración de la Asamblea, terminó siendo un tema de campaña de los aspirantes a constituyentes y acabó siendo prohibida por la nueva Carta Constitucional. Pero la historia de la extradición en Colombia no ha terminado, y la esperanza de nuestro país es que ese tema se pueda tratar ahora con menos prevenciones, sin violencia y con una óptica diferente. Tendremos hoy el tercero y último programa de la serie sobre la historia de la extradición en Colombia. Desde mediados de diciembre de 1989, y como resultado de la caída del mexicano, jefe militar del cartel de Medellín, los extraditables habían cambiado sus tácticas hacia un método más sofisticado pero aún terrorista, el secuestro. Durante diciembre habían raptado varias personas, entre ellas al hijo del secretario general de la presidencia de Barco. Como resultado de las negociaciones que condujeron a su liberación, se produjo por parte de los extraditables un nuevo planteamiento. Se declararon derrotados por parte del Estado y se manifestaron dispuestos a rendirse a cambio de que no se les aplicara la extradición. En los días siguientes hicieron entrega de varios depósitos de armas, de explosivos, de pistas y de laboratorios, como muestra tal vez de su manifestación de sinceridad para rendirse. Pero el gobierno de Barco no tuvo tiempo ni siquiera de evaluar esta sinceridad, pues rápidamente se reanudó el terrorismo y se elevó a niveles cada vez más brutales. La víspera del Día de la Madre de 1990, explotó en un centro comercial de Bogotá, atestado de familias, un carro bomba. En las semanas anteriores se habían presentado otros atentados dinamiteros en Bogotá y Medellín. Las elecciones de 1990 estuvieron rodeadas de violencia como nunca en Colombia. Los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del M-19, fueron asesinados en medio de la campaña. Pero sobre todo los candidatos pesaban amenazas de muerte. La extradición, aunque no era el tema que más se tocara en la campaña, era el centro de las preocupaciones de los colombianos. Todos los candidatos se habían pronunciado en contra de la extradición públicamente, con solamente dos excepciones, la de William Jaramillo y la de César Gaviria. Gaviria mantenía la posición de que la extradición era necesaria, pero que era también indispensable fortalecer la justicia. La extradición es útil, pero no se puede tener como la única herramienta para combatir el narcotráfico, decía el sucesor de Galán. Movimiento 19 de abril. Aquí estamos, M19. presentes de cara al país con todas nuestras ausencias, con las nostalgias vivas y vibrantes de nuestros amigos y de los hombres que hicieron posible que el M19 hoy esté al borde de dividir la historia de Colombia.
Las elecciones presidenciales fueron ganadas cómodamente por César Gaviria, quien una vez elegido se dedicó de lleno a preparar los acuerdos políticos necesarios para convocar a una asamblea que reformara la Constitución. La frustración nacional con el hundimiento de la reforma de Barco y la abrumadora violencia del narcoterrorismo habían puesto a los colombianos sobre el sendero de buscar una amplia reforma política que sirviera para quitarle piso a la violencia. La movilización popular y en particular los movimientos estudiantiles le dieron el impulso definitivo, tanto político, pues le dio el apoyo masivo necesario a la reforma, como jurídico, pues le dio el piso requerido por la Corte como manifestación de expresión popular del constituyente primario. Después de las elecciones, el narcoterrorismo cesó en cuanto a sus atentados indiscriminados y declaró públicamente una tregua. Sin embargo, continuó con la atroz práctica de pagar a sicarios por asesinar policías en la ciudad de Medellín. Gaviria recibió el gobierno en 1990 con las medidas de estado de sitio que permitían al Ejecutivo extraditar discrecionalmente y con varios detenidos para extradición. El 5 de septiembre de 1990, Gaviria promulgó la llamada política de sometimiento a la justicia, que hacía de la extradición un instrumento de aplicación drástica para aquellos narcotraficantes que fueran capturados, pero ofrecía no aplicársela a quienes se sometieran voluntariamente a la justicia, confesaran sus delitos y recibieran condenas por ello. Se ofrecía adicionalmente una reducción en la pena como beneficio por la confesión. Para mostrar que la extradición seguía vigente y que era parte central de la política antinarcóticos, el mismo día en que se expidió el decreto básico de sometimiento, se extraditó a 3 colombianos y se negó la extradición de un cuarto. Se daba así a la extradición un carácter de ser la parte central, pero no la única, de la lucha antinarcóticos. El origen de la política de sometimiento a la justicia estaba atado a 2 condiciones fundamentales. La primera, la garantía de que la persona no sería extraditada a cambio de que confesara en forma libre y espontánea la comisión de sus delitos. Pero esa confesión no era una confesión de cualquier tipo, sino era una confesión que permitiera edificar sobre esa confesión una sentencia. Si la confesión no permitía edificar una sentencia, pues no se podía dar la garantía de la no extradición. Luego, la política de sometimiento a la justicia en este sentido lo que permitía era atar esos dos aspectos. Por un lado, la garantía de que no sería extraditada, pero por el otro tenía que entregar la persona que se sometía a la justicia en forma voluntaria una confesión suficiente, adecuada, importante de los delitos que había cometido. La política de sometimiento fue modificándose a través de varios decretos de estado de sitio con el objeto de incluir mayores precisiones en los procedimientos, mayor claridad en las condiciones en que se irían a otorgar las rebajas y también para incorporar elementos de traslado de pruebas del exterior para los procesos llevados en la justicia colombiana. Con anterioridad a la emisión del primer decreto de sometimiento, había sido secuestrada la periodista Diana Turbay, junto con 6 colegas. Había sido engañada por los extraditables, quienes, haciéndose pasar por miembros del ELN, la invitaron engañosamente a realizar una entrevista con el jefe de este grupo subversivo. El 31 de agosto de 1990 se intentó secuestrar a Yamid Amad, director de noticias de Caracol. El 19 de septiembre fueron secuestrados en hechos separados Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del Tiempo, y Marina Montoya de Pérez, hermana del secretario general de la presidencia de Barco. El 7 de noviembre del 90 fue secuestrada Maruja Pachón de Villamizar, directora de Focine y cuñada de Luis Carlos Galán. El tema de la extradición era el objetivo explícito de estos secuestros. El 17 de octubre de 1990, la Corte Suprema de Justicia produjo una decisión que quería ser trascendental para el país. Declaró constitucional el decreto emitido por Gaviria en el que se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta fue la decisión trascendental. Pero además, la Corte determinó que la Constituyente podría modificar soberanamente cualquier tema que quisiera. Las limitaciones que se habían establecido se cayeron. Los tratados públicos que no quería Gaviria, ni los grupos políticos que hicieron la convocatoria a la Asamblea que se tocaran, irían a ser ahora parte de las materias a tratar. Es decir, la extradición, que en la convocatoria a la Constituyente estaba por fuera del temario, ahora pasaba a ser parte de lo que se podía discutir, modificar y tocar. Las campañas a la Asamblea empezaron a plantear dentro de las promesas la eliminación de la extradición.
El M-19, grupo que se perfilaba como mayoritario, había anunciado su intención de abolir la extradición. El Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez, también desde las elecciones presidenciales había sentado esta postura. Muchos de los aspirantes, liberales, conservadores e independientes tenían dentro de sus ofertas electorales abolir la extradición. La constituyente se inició en medio de la mayor violencia imaginable. Además, 10 días antes de su iniciación, había muerto en una desafortunada operación policial Diana Turbay, que llevaba secuestrada 5 meses. Marina Montoya de Pérez, también secuestrada por más de 4 meses, había sido asesinada cruelmente por parte de los extraditables, quienes brutalmente se atribuyeron este hecho escalofriante. Además, aún estaban secuestrados y en poder de los extraditables los periodistas Francisco Santos Calderón y Maruja Pachón de Villamizar. El terrorismo y la intimidación continuaban, y el 30 de abril de 1991 fue asesinado en Bogotá el exministro de Justicia, Enrique Lou Murtra. Había sido un severo defensor de la lucha antimafias y de la extradición. A los extraditables, fachada del cartel de Medellín, se les atribuyó el crimen. La Comisión Primera de la Constituyente, junto con la Comisión Cuarta, decidieron hacer una ponencia conjunta y me escogieron a mí como su ponente. Yo escribí la ponencia sobre unas bases muy sencillas, pero muy contundentes. En primer lugar, que hay un derecho fundamental para los ciudadanos de ser juzgados en su país y de ser juzgados de acuerdo a leyes colombianas y por jueces colombianos, para ser castigados, si es el caso, en cárceles colombianas. El 19 de mayo de 1991 se aprobó en comisión de la Asamblea Constituyente la prohibición extraditar. Un mes después, el 19 de junio, la plenaria de la Asamblea aprobó el artículo que decía: Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. Votación del artículo completo. Por sí, 45. Por el no, 5. Abstenciones, 7. Ese mismo día, el jefe del cartel de Medellín y cabeza de los llamados extraditables se entregó a la justicia dentro de la política de sometimiento. La trágica carrera por la extradición en Colombia había terminado, al menos por el momento. Quedó, eso sí, la discusión sobre qué tan libre había sido la decisión de la Asamblea Constituyente de prohibir la extradición de nacionales. Hay algunas voces que dicen que la Asamblea estuvo intimidada. La discusión sobre la extradición en la Constituyente estuvo llena de presiones por parte del cartel de Medellín, por parte de los narcotraficantes. Estábamos en plena guerra del terrorismo desatado por el señor Pablo Escobar, de tal manera que había mucha presión no solamente sobre la Constituyente, sino sobre el país entero. La Constituyente fue totalmente libre, no hubo presiones, no hubo discursos ni a favor ni en contra, excepto una constancia que dejó tal vez Antonio Navarro. Fue un debate sin traumatismos. El proyecto de anular la extradición para nacionales venía incluido en más de 5 o 6 proyectos de reforma constitucional, presentados por distintas fuerzas políticas. En primer término, por el Partido Liberal, el doctor antiguo magistrado Julio Salgado Vázquez presentó uno. La Unión Patriótica, el doctor Vázquez Carrizosa y Aida Abella presentaron otro.
grupos de distinta procedencia ideológica. Yo no propuse la no extradición de nacionales, pero yo sí hice la ponencia y conseguí la aprobación. Pero yo lo primero que subrayé en esa ponencia es que el tema no era exclusivamente de un partido, sino que había una confluencia de todos los matices. Uno de los elementos que más peso ha tenido para aseverar que hubo sobornos a los constituyentes es este documento que se presenta por primera vez en televisión. Yo estoy en la plática de otros pagastos. Oiga, doctor, ¿y en qué condiciones estoy hoy con la plata? Cuénteme. ¿En qué sentido? ¿Ah? ¿En qué sentido? Por decir la plata, esto, Se queda con el compromiso de ayudarnos. en lo de la extradición. Sí, claro. Y de pronto tiramos al indulto. Lo que le convenga al país, ¿qué es lo que le conviene al país? Una salida política. Nosotros, doctor, estamos hablando de esto por una cosa sencillamente, esto no lo sabe, no, inclusive, esto lo sabemos usted y yo y Pablo Escobar. Ah, pero no tenemos que más. Es que eso estuvo mucho, ¿qué? ¿Ah? Este documento fue obtenido por la inteligencia de la Policía Nacional. El constituyente que aparece siendo sobornado puso el hecho en conocimiento de la Policía Nacional previamente y así se concertó la filmación. El otro señor que allá aparece era, según versiones, uno de los abogados de Pablo Escobar. El documento se puso en manos del gobierno y este lo hizo conocer inmediatamente de la Procuraduría, de los copresidentes de la Asamblea Constituyente y se ordenó a la policía que buscara establecer si había o no más casos de intento de soborno. La Procuraduría determinó que se había configurado un intento de soborno, pero que este no había ocurrido en realidad, pues el aparente sobornado estaba colaborando con la policía. Yo francamente pensé siempre y pienso ahora que el narcovideo fue un incidente menor, producto sencillamente de un montaje de grupos paramilitares que querían entorpecer el proceso de discusión, seguramente para atacar, creían ellos de esa manera, al señor Pablo Escobar. La verdad es que cuando el gobierno conoció el narcovideo, desde un principio, dijéramos la visión inicial de los organismos de inteligencia era la misma, que claramente se trataba de un montaje. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de seguir investigando, le impartió órdenes a los organismos de inteligencia para continuar estableciendo si había una especie de soborno generalizado para lograr la voluntad o el voto de los constituyentes. Y simultáneamente puso en manos de la Procuraduría y de un juez de instrucción criminal, que era como se llamaban en aquel entonces los investigadores, los elementos de juicio pertinentes para que se esclareciera el hecho. Ambos organismos, Justicia Penal y Procuraduría, concluyeron de la misma manera que yo estoy contando en este momento, que se trataba simplemente de un montaje que no comprometía a la constituyente, a miembros de la constituyente, que era además un montaje un tanto burdo por la forma como fue hecho, hasta por el monto mismo del supuesto soborno. Era evidente el montaje y esa es la razón por la cual tanto la Procuraduría como el Juzgado de Instrucción Criminal pues archivaron sus procesos y la conclusión fue esa. Yo creo que para mí es una conclusión indiscutible. Yo creo que ese es realmente un incidente menor. Ese narcovideo es evidentemente un montaje, la simple lógica lo dice. No veo cómo se explica uno que el señor Pablo Escobar estuviera comprando a su más acérrimo enemigo. No, eso no es por ahí. A ver, yo pienso que la constituyente obró honestamente en el caso de la extradición, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que salió, pero sí respeto la decisión, entre otras cosas porque eso era lo que quería el país. Es que eso se nos ha olvidado. El país no quería la extradición y no la quería por múltiples razones, entre las cuales desde luego estaba el chantaje que nos tenía sometidos Pablo Escobar, pero en ese sentido creo yo que la constituyente interpretó al país, eso es algo que no lo podemos negar. Yo no pienso que haya habido compras directas de constituyentes, de tipo de cosas, no lo pienso.
Yo conozco muchos constituyentes que son gente honesta, son gente honorable, que consideraban sencillamente que la extradición no había servido sino única y exclusivamente para ensangrentar el país. Adicionalmente, el caso era bastante traído de los cabellos. El constituyente era parte pública y abiertamente de un sector político afín con un grupo paramilitar de Puerto Boyacá. Este grupo estaba al momento enfrentado a muerte con Escobar. No parecía lógico entonces que un enviado de Escobar buscara para sobornar a una persona afín a un grupo enemigo de él. Nunca se comprobó de ningún soborno, ni este ni otro, y la votación de la Asamblea fue tan contundente y votaron en favor de eliminar la extradición o se abstuvieron de hacerlo personas de probada honorabilidad y rectitud que no puede caber ninguna duda. También se dice que las negociaciones que se desarrollaron para liberar a los periodistas dieron como resultado la inacción del Ejecutivo en el debate sobre la extradición en la Asamblea Constituyente. ¿Qué tan ciertos son estos argumentos? Si uno se pone a leer bajo estas coordenadas el libro de García Márquez, se da cuenta que realmente en determinado momento al gobierno de Gaviria no le interesaba que no quedara la no extradición. No le interesaba porque si no Pablo Escobar no se entregaba, tan fácil como eso. Doctor Alberto Villamizar, las gestiones que usted realizó con Pablo Escobar, que condujeron a la liberación de su esposa Maruja Pachón y de Francisco Santos, y que produjeron la entrega de Pablo Escobar, ¿en qué tuvieron referencia con el tema de la extradición? Bueno, yo puedo decir con toda claridad que realmente ninguno. A mí me parece que hay un poco de confusión todavía en el país respecto a las verdaderas motivaciones de Pablo Escobar y de los extraditables para el secuestro de los periodistas. A mi modo de ver, la razón fundamental de ese secuestro tuvo que ver con, según los extraditables, supuestas violaciones a sus derechos humanos por parte del gobierno y particularmente por parte del grupo de élite de la policía en esa época. Pero la verdad es que el secuestro de los periodistas obedeció a mi modo de ver a una especie de protección, de escudo que utilizó Escobar para protegerse precisamente en la guerra que en ese momento libraba frente al grupo de élite de la policía, especialmente. Las gestiones humanitarias a las que el presidente Gaviria me autorizó a través, con la valiosa colaboración y ayuda suya, doctor Pardo, pues realmente no tuvieron en ningún momento como contraprestación el tema o concesiones que se hicieran sobre la extradición. La situación de la justicia es totalmente diferente hoy de la de los años 80, cuando la sociedad, las autoridades y las normas eran permisivas con los narcotraficantes. Hoy puede decirse que los dos grandes carteles que existían en los 80, uno, el de Medellín, está desmantelado y el de Cali tiene su cúpula tras las rejas. La capacidad de captura, de juzgamiento y de confrontación, si es necesario, de las autoridades, de la Fiscalía, de la Justicia y de la Fuerza Pública son sustancialmente mayores que las que existían cuando la extradición era la única manera de combatir y sancionar a los responsables del narcotráfico. Hoy, con razón, nos quejamos de las bajas sentencias que reciben algunos narcos, pero hace poco, menos de 10 años, estos se paseaban por las calles montando en lujosos carros y comprando valiosas propiedades. La extradición, como era hace 10 años, no es por tanto la única manera de enfrentar este delito, pero su restablecimiento está otra vez a la orden del día. Yo personalmente pienso que hay que implantar la extradición. Lo importante es que se preserve el derecho fundamental de los colombianos a ser juzgados en Colombia y por nuestras leyes. Colombia debe restablecer la extradición, debe de manera expresa derogarse el artículo 35 de la Constitución. Nos vamos a volver un país superpoblado por delincuentes gracias al artículo 35 que prohíbe la extradición. 18 años hace que se firmó el Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Durante el gobierno de Turbay se firmó. 5 años pasaron hasta que se aplicó por primera vez. Betancur ordenó las primeras extradiciones. 2 años duró en aplicación, se cayó, se restableció y Barco extraditó importantes narcos y a los 6 meses se cayó de nuevo. Pasaron 2 años sin extradición y el ascenso terrorista obligó a Barco a reimponerla. Gaviria la aplicó y la hizo parte de una política de zanahoria y de garrote. La constituyente la tumbó
Y ahora, aunque hace falta mucho camino por recorrer, la Fiscalía, la Justicia y la Policía se han fortalecido en su capacidad de acción contra el narcotráfico. Hoy la extradición no tendría el carácter de ser el único disuasivo contra el delito, no sería la única manera de castigar al narcotráfico, no sería en resumen un arma de guerra, pero sí es una herramienta necesaria para perseguir un delito internacional como lo es el tráfico internacional de drogas. Un país que necesita todos los medios para luchar contra este mal que puede corromper hasta el fondo nuestra sociedad, no puede privarse de esta herramienta. Buenas noches.